Saludos para todos y cada uno de nuestros seguidores. Suscríbete a La Mirada Deportiva. Tenemos sorpresas. Quédate hasta el final de nuestro video. Se vienen sorteos. ¿Cómo puedes participar? Al final tienes la información. Recuerda, estás escuchando La Mirada Deportiva. Bienvenidos a La Mirada Deportiva. Esto es Audio Memorias del Fútbol. Hoy les presentamos Cuando Hungría reinaba el fútbol, pero no los trofeos. Que lo disfruten. Cuando Hungría reinaba el fútbol, pero no los trofeos. La Hungría de los años 50, conocida como el equipo de oro, fue una de las selecciones de fútbol más revolucionarias e influyentes de la historia. Liderada por estrellas como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis y Nándor Hidegkuti, y dirigida por Gustav Sebeş, esta generación introdujo un estilo de juego innovador basado en la movilidad, la precisión en los pases y la presión alta. Conquistaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1952 y asombraron al mundo al vencer a Inglaterra 6-3 en Wembley, en el llamado Partido del Siglo. Sin embargo, su mayor desafío llegó en el Mundial de 1954, donde tras una impresionante campaña, cayeron sorpresivamente en la final ante Alemania Occidental en el Milagro de Berna. A pesar de la derrota, su legado perdura como uno de los equipos más admirados y que cambió para siempre la táctica y el juego moderno. La década de 1950 fue testigo del auge de una de las selecciones de fútbol más legendarias de la historia, la Hungría de los años 50, conocida como el equipo de oro o Aranik Zapata en húngaro. Este equipo no solo cosechó victorias impresionantes, sino que revolucionó el fútbol con un estilo de juego dinámico, ofensivo y tácticamente avanzado, influenciando generaciones futuras de entrenadores y jugadores en todo el mundo. El éxito de la selección húngara se debió a una combinación de factores: talento individual, visión táctica y una preparación física superior. Liderados por el brillante seleccionador Gustav Sebeş, los magiares fueron pioneros en conceptos de juego moderno como la movilidad posicional, la presión alta y la utilización del falso 9, estrategias que años más tarde se convertirían en una referencia para potencias como el FC Barcelona o la selección de Países Bajos en los 70. Las estrellas del equipo. Ferenc Puskás, conocido como el Cañonero, Puskás fue el máximo referente ofensivo del equipo, un delantero con una zurda letal y una visión de juego extraordinaria. Su capacidad para marcar goles y asistir a sus compañeros lo convirtió en una leyenda del fútbol mundial. Sándor Kocsis, un delantero prolífico que destacaba por su impresionante capacidad para rematar de cabeza y su olfato goleador. Fue el máximo anotador del Mundial de 1954 con 11 goles. Zoltán Csibor, un extremo rápido y habilidoso, clave en los ataques por las bandas, capaz de desbordar defensores y generar peligro constante. Nándor Hidegkuti, la gran innovación táctica de Hungría. Jugando como falso 9, su rol revolucionario confundía a las defensas rivales al retrasarse desde la posición de delantero para crear espacios y apoyar la construcción del juego. Josef Božič, el cerebro del mediocampo, un jugador con gran visión y precisión en los pases, clave en la transición defensa-ataque del equipo. Hungría introdujo una nueva forma de jugar al fútbol, basada en la rapidez, la precisión en los pases y la fluidez táctica. Mientras que la mayoría de las selecciones en esa época adoptaban sistemas rígidos como el tradicional 2-3-5, los húngaros innovaron con una formación flexible, similar a un 3-2-3-2, en la que los jugadores intercambiaban posiciones constantemente, creando superioridad en todas las zonas del campo. Algunos de los principios que marcaron su estilo fueron: movilidad constante, los jugadores húngaros se movían por todo el campo, intercambiando posiciones y generando espacios que desconcertaban a las defensas rivales. Presión alta, aplicaban una presión intensa para recuperar el balón rápidamente, un concepto poco habitual en aquellos años. Juego de toque, preferían los pases cortos y rápidos en lugar de los envíos largos y directos, lo que les permitía un control absoluto del partido. Ataque total, con una mentalidad ofensiva, siempre buscaban el arco rival sin importar el marcador. Grandes hazañas del equipo de oro, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1952.
El primer gran logro internacional de Hungría llegó en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, donde conquistaron la medalla de oro tras un abril ante campaña en la que derrotaron a equipos como Suecia y Yugoslavia. Su victoria en la final por 2-0 ante Yugoslavia confirmó su ascenso como potencia futbolística mundial. El partido del siglo, Inglaterra 3-6 Hungría 1953. El 25 de noviembre de 1953, Hungría hizo historia al enfrentarse a Inglaterra en Wembley, en un partido que fue denominado el partido del siglo. Inglaterra, que nunca había perdido en su propio país ante un rival no británico, fue humillada por el equipo húngaro con un contundente 6-3. Ferenc Puskás anotó 2 goles memorables, incluyendo un espectacular regate dentro del área conocido como el regate del siglo, que dejó en evidencia a la defensa inglesa. Meses después, Hungría repetiría la hazaña con una victoria aún más contundente en Budapest, un aplastante 7-1. El Mundial de 1954, la amarga derrota en la final, Hungría llegó como favorita indiscutida al Mundial de Suiza 1954, arrasando en la fase de grupos con goleadas de 9-0 sobre Corea del Sur y 8-3 ante Alemania Occidental. En cuartos de final, superaron a Brasil en el famoso partido de la Batalla de Berna, un encuentro brutalmente físico que terminó 4-2 a favor de los magiares. En semifinales, vencieron a Uruguay, vigente campeón del mundo, con un emocionante 4-2 tras tiempo extra. Sin embargo, en la final, cuando todo parecía encaminado para su consagración, enfrentaron nuevamente a Alemania Occidental, equipo al que ya habían derrotado en la fase de grupos. A pesar de ponerse rápidamente 2-0 arriba con goles de Puskás y Sibor, los alemanes remontaron y ganaron 3-2 en el llamado Milagro de Berna, en una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol. La derrota fue un duro golpe para un equipo que parecía imbatible y que no había perdido un solo partido en 4 años. Tras el Mundial de 1954, el fútbol húngaro sufrió un declive debido a varios factores externos, principalmente la situación política del país. La Revolución Húngara de 1956 provocó que muchos jugadores clave, incluido Ferenc Puskás, abandonaran Hungría y continuaran sus carreras en el extranjero, como en el Real Madrid o el FC Barcelona. Sin sus principales figuras y con un entorno político inestable, la selección húngara nunca pudo recuperar el esplendor de los años dorados, aunque siguió siendo competitiva en el ámbito europeo durante algunos años más. A pesar de no haber conquistado un mundial, la Hungría de los años 50 dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Su influencia se puede ver en la evolución táctica del juego, inspirando a equipos legendarios como la Holanda de 1974 con su fútbol total y al FC Barcelona de Guardiola con su juego de posesión y movilidad. Muchos expertos consideran que, de haber existido las competiciones europeas de clubes en aquella época, Hungría habría dominado el fútbol de la misma manera que lo hizo el Real Madrid de Puskás años después. El equipo de oro sigue siendo recordado como una de las selecciones más grandes de todos los tiempos, un conjunto que deslumbró al mundo y cambió para siempre la manera de entender el fútbol. Nos complace anunciar a todos y cada uno de nuestros seguidores, suscriptores, que pronto, muy pronto tendremos muchísimos premios que ustedes pueden ganar. ¿Cómo pueden participar? Cuando lleguemos a nuestro suscriptor número 200, estaremos haciendo una transmisión en vivo para que ustedes puedan participar y llevarse estos grandiosos premios. Solamente tienen que suscribirse al canal de YouTube de La Mirada Deportiva, darle like y compartir nuestros videos, y con esto estás participando. Recuerda, escuchas La Mirada Deportiva. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, dale like y activa las notificaciones para que siempre estés informado cuando subamos un nuevo video. Recuerda, estás escuchando La Mirada Deportiva.